Hola, fue en 1978 cuando yo me di cuenta quizás de la existencia y de la importancia de la existencia de las sectas. Secta es una palabra que se utiliza con una enorme manga ancha en la actualidad, sin centrarnos correctamente en lo que significa y lo grave que es un movimiento de carácter sectario, que puede ser religioso, puede ser político, puede ser social, puede ser de muchos tipos. Digo que fue en 1978 porque fue entonces cuando en Guyana una secta, un grupo religioso que había sido llevado allá a fundar una nueva ciudad que iba a ser maravillosa, llamada Jonestown, el pueblo de Jones, dirigidos por un señor que se llamaba precisamente Jim Jones y que se habían tenido sus orígenes en los Estados Unidos y era una iglesia fundamentalmente de gente negra. Jim Jones no lo era. En 1978, pues, esta congregación religiosa, esta secta, ante la posibilidad de que fueran disueltos o, según ellos, atacados por el mundo exterior, decidieron cometer un suicidio colectivo que dejó imágenes verdaderamente aterradoras. Todavía en la cultura estadounidense se habla de beber el Kool-Aid como el tragarte un embuste gordísimo, porque lo que les dijo Jim Jones a su gente era que venían a por ellos y que la única forma que podían huir era suicidándose, e hicieron unos grandes baldes de Kool-Aid, de uva, donde pusieron veneno que ya tenían preparado previamente, es decir, esto era parte del proyecto, o parte de los proyectos o de los planes ya del dirigente de la secta. Procedieron a beberlo, a hacérselo beber a sus hijos, y cuando días después llegaron las autoridades de Guyana y la prensa internacional, encontró escenas verdaderamente dantescas, cientos de cuerpos tirados al sol, hinchándose, gente que se había suicidado por seguir a su líder. Una secta y el pertenecer a una secta es muchísimo más que tener una convicción o que tener una creencia de cualquier tipo, insisto, religiosa o política. Durante muchos años, por supuesto, o durante toda la historia humana, seguramente han existido sectas, pero no se les había estudiado como un fenómeno concreto y un fenómeno coherente. Seguramente se había pensado que eran cuestiones diferentes de gente que vivía de diferentes maneras y que no representaba un mismo fenómeno. Fue hasta los años 30 cuando se empezó a analizar, los años 30 del siglo XX, 1930, se empezó a analizar el fenómeno sectario, pero curiosamente quienes lo empezaron a hacer fueron los cristianos, en concreto los católicos, que iniciaron un movimiento antisectario que, más que preocuparse por impedir que la gente cayera en sectas que hoy consideramos destructivas, lo que se preocupaban era por impedir que hubiera escisiones dentro de su iglesia y que se crearan fragmentos, cismas o interpretaciones religiosas que se salieran de la iglesia común y corriente y por lo tanto que pudieran adquirir cierta independencia, sobre todo económica, y de la obediencia de los fieles. Pero no fue sino hasta 1970 cuando se empezó a tratar de estudiar en serio el fenómeno sectario, con el problema de que las aproximaciones no eran del todo científicas en su momento, eran aproximaciones generales y especulativas de sociólogos que sin embargo dieron datos importantes respecto de la corriente unificadora de las sectas. En los años 70 fue precisamente cuando fue el gran estallido del misticismo en los Estados Unidos y en buena parte de Europa, cuando aparecieron prácticamente de la nada y redescubiertos otra vez por Occidente una serie de gurús orientales, de maestros espirituales, místicos, que tenían respuestas y que cayeron muy bien entre la gente que, viviendo en el occidente opulento, tenía el problema de sentir que su vida no era plena, que necesitaba algo más. Y ese algo más estuvieron, por supuesto, inmediatamente dispuestos a entregárselos los gurús indostanos, sobre todo los gurús de la India, sobre la base que ya había creado de misticismo pseudo-oriental Madame Blavatsky, Madame Elena Petrovna Blavatsky, de quien he hablado en otras ocasiones, y sus seguidores, especialmente uno de los autores del Retorno de los Brujos, este libro
que promovió no solo el misticismo, sino todo tipo de patrañas y supercherías que la gente bebió con ansia en los años 60 y 70, y que es precisamente el libro en cuya memoria, nefasta memoria, yo intitulé mi primer blog El retorno de los charlatanes. Entonces, gente como el Maharishi Mahesh Yogi llegaron y cayeron de pie, pues en este hueco emocional que decían sentir las personas de los países opulentos. El caso del Maharishi es muy interesante porque primero atrajo a una serie de personas famosas en la India, luego a nivel de Occidente, pero logró atraer a gente famosa. Él se preocupaba mucho por tener gente famosa y cayeron como sus discípulos durante un brevísimo tiempo los Beatles. Al poco tiempo se dieron cuenta de que el tipo era un farsante, especialmente John Lennon, que escribió una canción que se llamaba Maharishi, y que sus propios abogados le dijeron que lo podía meter en líos y la cambió por Sexy Sadie. Pero las primeras estrofas precisamente definían al Maharishi, decían: Sexy Sadie, what have you done? Sexy Sadie, ¿qué has hecho? You made a fool of everyone. Hiciste tontos a todos, le viste la cara de tontos a todos. Y eso fue lo que hizo el Maharishi, pero eso fue lo que hicieron muchísimos gurús más. Y algunos de ellos crearon sectas destructivas. No fue el caso, curiosamente, del Maharishi, hay que aclararlo. ¿Qué caracteriza a una secta y por qué es un fenómeno que debe ser preocupante para cualquier sociedad? ¿Y por qué es un error llamar secta a todo aquello que no lo es? Una secta requiere primero que nada la existencia de un líder carismático, un personaje, un solo individuo que tenga una misión especial, que se considere, que se diga especial y que atraiga a sus seguidores. Y cuidado, hay muchas formas de hacerse especial. Por ejemplo, el creador de una de las sectas más sonadas en su momento, del que ahora hay una serie, por cierto, en Netflix, Bhagwan Rajneesh, que con el tiempo se puso varios nombres y acabó llamándose Osho, que es una marca registrada que ahora utilizan sus herederos, ninguno de ellos hindostano, por cierto. Rajneesh creó una secta destructiva que llegó a tratar de tomar por asalto un pueblo mediante el procedimiento de que todos los adeptos de la secta iban a votar en las elecciones para alcalde, pero lanzaron salmonela en las ensaladas de los restaurantes del pueblo para que la gente que comía allí se enfermara y no fuera a votar, y así consiguieran ellos el control político del pueblo. El ataque de la secta de Rajneesh, de los Sannyasin, está considerado el primer ataque bioterrorista en la historia de los Estados Unidos y fue orquestado por la lugarteniente principal de Rajneesh. Rajneesh no estaba tampoco para muchas cosas, era un drogadicto perdido, que es Sheila, mujer que es un personaje importante pues en la serie a la que hago referencia. Rajneesh, para ser especial, decía que no era especial. Decía que nadie tenía la verdad y que no tenían que hacerle caso. Y entonces daba una conferencia de 4 horas embaucando a la gente, haciéndose pasar por alguien muy importante, haciéndose pasar por alguien que sabía mucho, y lo principal que sabía es que no había que seguir a ningún líder, siempre y cuando lo siguieran a él y le permitieran, por supuesto, la adquisición de lo que más le gustaba en el mundo, que eran los Rolls Royce. Llegó a tener una colección de Rolls Royce que fue una de las más grandes del mundo, varias decenas de automóviles, porque le gustaban, como le gustaba hacer el amor con todas sus adeptas, y le gustaba la adoración y el poder sobre sus adeptos. Hay fotografías en donde aparecen sus guardias armados controlando a la multitud a la que él pasaba, a la multitud de sus seguidores, de sus adeptos, a los que él pasaba a saludar como la graciosa reina de Inglaterra desde alguno de sus Rolls Royces. El líder carismático es el elemento fundamental de una secta. Es un líder que tiene un mensaje especial y que atrae sobre todo a personas que tienen deficiencias emocionales. No es forzosamente que lo hagan a conciencia, es que el tipo de mensaje que ofrecen los líderes carismáticos generalmente resulta atractivo para personas que tienen problemas emocionales. Y en este sentido es muy importante destacar
que la gente puede caer en un esquema sectario independientemente de cuán inteligentes sean, independientemente de cuántos años de estudios tengan, independientemente que sean personas con una gran preparación o con una vida muy satisfactoria. Una deficiencia emocional espiritual importante percibida por un individuo lo hace o lo puede hacer lábil a ser reclutado por una secta. Un ejemplo de esto clarísimo es el caso de la secta Aum Shinrikyo que dirigió Shoko Asahara, un sujeto que está condenado a muerte, no sé si ya se ejecutó la pena de muerte en Japón. Shoko Asahara dijo que era el Buda y encontró gente que le creía que era el Buda. Pero entre la gente que encontró estaba gente de un altísimo nivel en Japón que se sentía insatisfecha con su vida. Ingenieros químicos, físicos nucleares, gente que uno supondría que es difícil que caigan en una secta. Para lograr los objetivos que se planteaba la secta, y luego vamos a hablar de los grandes objetivos que se plantean todas las sectas, Shoko Asahara decidió que era necesario, indispensable y urgente atacar el metro de Japón con gas sarín que prepararon los propios técnicos y químicos que eran miembros de la secta de Aum Shinrikyo. Shoko Asahara los mandó a hacer un ataque de gas sarín en el metro de Tokio y a raíz de eso fue detenido, aunque ya antes había sido culpable de varios asesinatos y de ataques a personas que iban en contra de sus enseñanzas. El líder carismático tiene siempre un gran mensaje, un mensaje muy importante, pero que no es para todo el mundo. Los seguidores del gurú, del maestro, del líder carismático de una secta, siempre se les dice que son especiales, que han sido de alguna forma elegidos por el propio líder, por el universo, por las fuerzas que actúan para lograr un propósito extraordinario. No se trata como si hacemos un club de fútbol para jugar al fútbol o si hacemos una ONG para ayudar a que haya más bombas de agua en África, y nuestro único objetivo es lograr que haya un poco más de bombas de agua en África y la gente pueda tener acceso a agua potable, agua de riego, y a poderse lavar y a poder tener agua sin tener que caminar 5 kilómetros con un balde a cuestas. No, las sectas tienen una misión extraordinaria, una misión que realmente va a cambiar el mundo. El líder es el que establece cuál es esa misión maravillosa y son los seguidores los que incuestionablemente tienen que seguir sus órdenes para precisamente alcanzar ese cambio fundamental que los va a convertir además a ellos en seres enormemente importantes. Ellos van a cambiar el mundo. Y un ejemplo también de esto fue la secta de la familia de Charles Manson, que en su locura, además de que era un sujeto con una enorme carisma y con una enorme capacidad de manipular a la gente a su alrededor, creía que los Beatles escribían canciones para que él las interpretara, le escribían para él. Y una canción que se llama Helter Skelter, él la interpretó como el llamamiento para el inicio de la guerra racial entre blancos y negros en los Estados Unidos, donde los negros iban a ser los ganadores, con la excepción del pequeño grupo de sectarios de la familia de Charles Manson, que serían los líderes, por supuesto, los negros triunfantes. Helter Skelter es una forma de llamarle al tobogán o resbaladilla de los parques de juegos infantiles, esta pendiente por la que los niños, generalmente pulida o a veces no tanto, por la que los niños se lanzan sentados y se divierten muchísimo. Eso es un Helter Skelter y eso es lo que dice la canción de los Beatles. Cuando llego al final de la resbaladilla vuelvo a subir, en fin, si ven la letra. Pero Charles Manson decidió que esto era la información que le daban los Beatles para cambiar el mundo y había que hacerlo asesinando a una serie de personas y diciendo que los habían matado negros para poder disparar la guerra. Y fue lo que llevó a que la secta de Manson cometiera los asesinatos de la familia LaBianca y después de Sharon Tate y de una serie de personas que estaban en una fiesta en su casa, de Sharon Tate, que entonces era esposa de Roman Polanski, embarazada, por cierto, de varios meses, y los asesinaron a cuchilladas en una escena también infernal y absolutamente dantesca. Son los que van a cambiar el mundo. Su misión es increíblemente importante, y como su misión es muy importante, tienen que dar su anuencia y su respeto absoluto y su obediencia absoluta al líder carismático. No se puede dudar
del líder, no se puede criticar a alguien. Cualquier cuestionamiento no se analiza como, bueno, has cuestionado esto, vamos a ver si es cierto, sino cuál es el problema que tienes tú, qué enfermedad tienes, qué influencia maligna tienes para estar cuestionando al amado líder, al gurú, al personaje, a la divinidad sociopolítico-religiosa con la que te has implicado. Otra de las cuestiones que caracterizan a las sectas destructivas es el control creciente de la vida de sus adeptos. Es decir, poco a poco van tratando de aislarlos de su entorno familiar, de su entorno de amigos, de su entorno de trabajo. Para ello es necesario afirmar que todos los que están fuera son malvados y solo los que están dentro son buenos. Esta ruptura de relaciones con el mundo exterior hace que el adepto a la secta dependa emocionalmente cada vez más precisamente de la secta, de su líder y del entorno, que generalmente cuando llega uno a las sectas, cuando llegan los adeptos, es enormemente amable, cariñoso, comprensivo, cálido, tierno, y lo hace sentir al adepto recién llegado, al recién reclutado, como una persona mucho más importante de lo que le han hecho sentir en toda su vida. Y resulta que a todos nos gusta, precisamente porque somos humanos, que nos hagan sentir como si fuéramos importantes. El control en una secta, sobre todo cuando la gente vive en los recintos de la secta, como vivían los Hare Krishnas o como vivían los hijos de Dios, de Moisés David, que son sectas que fueron muy fuertes, sobre todo a partir de los años 70, empiezan a sufrir un control cada vez mayor de sus horarios. Es decir, todo lo que hacen está controlado por el líder, y esto pasó también en Jonestown. Desde la hora de levantarte, que generalmente es muy temprano para que tengas poco tiempo de sueño, lo cual es emocionalmente debilitante, te lo puede decir cualquier investigador del sueño. Pocas horas de sueño, levantarse temprano, hacer tareas rutinarias, no hacer nada que no esté debidamente reglamentado por la secta, dedicar una gran cantidad del tiempo de los adeptos a labores de la secta y sobre todo a conseguir más adeptos y a recaudar fondos para la secta. Porque toda secta, para lograr ese maravilloso objetivo, esa misión fundamental que tienen, necesita grandes cantidades de dinero, y para ello se pueden usar todo tipo de trucos. Los Hare Krishna, yo recuerdo, vendían unos libros absolutamente infumables de su divina gracia, el Swami Bhaktivedanta Prabhupada. Dios, todavía me acuerdo del nombre, es increíble. Los niños de Dios, de Moisés David, hacían otras cosas. Por ejemplo, las chicas solían prostituirse en el nombre de Jesucristo para obtener dinero para la secta. La venta de todo tipo de objetos o la venta de asesorías de la propia secta, como lo ha revelado Leah Remini en las series que ha dedicado a la cienciología, secta a la que ella perteneció durante muchos años. El control sobre los adeptos fundamentalmente termina siempre en el control sexual. El control sexual implica que los adeptos no pueden tener relaciones sexuales entre ellos, o las tienen de la manera y forma, horario y compañero que decida el líder carismático, o bien solo pueden tener relaciones sexuales con el líder carismático porque es el único que realmente vale la pena como ser humano. Esto lo hizo David Koresh, por ejemplo, el líder de la rama davidiana de los adventistas del séptimo día, que fue la secta víctima de una muerte colectiva también, en parte suicidio, en parte un incendio tal vez provocado por las fuerzas del FBI que los rodeaban. No se ha aclarado nunca, pero la exclusividad sexual exigía, como la exigía Shoko Asahara y como la han exigido otros muchos líderes a lo largo de los años. El control de la sexualidad, el control de la reproducción es el último control que ejerce el líder mesiánico sobre los adeptos a su secta. Y una vez teniendo ese control, pueden realmente hacer que hagan lo que se quiera. No es que haya, como algunos creyeron en un principio cuando se empezó el estudio de las sectas en los años de 1970, 1980, que existía una especie de lavado mental,
el lavado de cerebro, el lavado cerebral, mediante el cual se obligaba a la gente a hacer cosas que no querían. La coerción, la presión para que alguien haga algo que no quiere, no se logra mediante el control mental, porque no existe el control mental. Se logra mediante un convencimiento y mediante una serie de elementos como el control de poca comida, poco alimento, muchas actividades rutinarias, un control absoluto de la secta sobre qué dices, qué piensas, de qué hablas con los demás, que hace que creas en las bondades de la secta y prefieras mantenerte en ella. No es que te hayan convertido en un robot, porque el control mental no existe. Tan no existe que las sectas siempre hay alguien como Leah Remini en el caso de la cienciología, o como los que avisaron al mundo lo que estaba pasando en Jonestown, gente que se da cuenta de que está siendo manipulada, utilizada y peligrosamente llevada a un punto del que no hay salida. El control de la sexualidad puede llegar a niveles tales como el de la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo fue una secta que creía que venían con un cometa, iba a venir una nave nodriza que se los iba a llevar a la Federación Galáctica, donde iban a ser felices para toda la vida. Pero antes de llegar al momento del paso del cometa, si mal no recuerdo el Hale-Bopp, pero no estoy del todo seguro, antes de eso habían sufrido un proceso de indoctrinación tal que habían llegado a castrarse los propios adeptos de la secta por órdenes de Marshall Applewhite, que era su líder, para ser puros y poder merecer ser llevados por la nave nodriza al mundo, al centro de la galaxia, donde todo es maravilloso, donde existe el paraíso, donde está el futuro ideal para todos. Finalmente, poco antes del paso del Hale-Bopp, la secta de la Puerta del Cielo, Heaven's Gate, cometió también un suicidio colectivo y fueron encontrados en sus literas, porque vivían allí, estaban encerrados allí, hacían software, o hacían trabajo web, trabajaban en tecnología de la información, pero dentro de la misma casa donde estaban controlados por el líder sectario. Por supuesto, una de las características básicas de las sectas es que tienen una doble moral. Ellos pueden hacer lo que los de fuera no pueden hacer. Ellos tienen autorización para actuar de maneras tales que los demás no pueden actuar, porque hay un doble rasero moral, un doble rasero ético que determina, por supuesto, el líder mesiánico. Una secta no tiene por qué tener todas estas características, muchas de ellas las tienen. El hecho de que haya algunas de estas características no determina que algo sea una secta. Es muy difícil, y esto lo sabemos, un fenómeno de carácter social, de conducta, donde intervienen una enorme cantidad de fenómenos diversos, individuales, sociales, culturales, etc., reducirlo a 20 características con las cuales ya mides y determinas qué es una secta destructiva o qué no es una secta destructiva. Siempre tenemos que acudir a analizar las cosas según su casuística. Pero son elementos que nos permiten levantar la voz de alarma, darnos cuenta de que hay un problema cuando nos enfrentamos a un fenómeno de carácter social, sea religioso o sea político. Son señales que nos permiten darnos cuenta de que probablemente algo no está funcionando correctamente en alguna organización social, en algún grupo humano, en alguna organización religiosa, social o política. Y vuelvo a insistir en lo político porque en ocasiones hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de los seguidores de Donald Trump, actitudes irracionales que revelan la adoración a un líder mesiánico que bien podría ser un líder religioso. Un par de características de las sectas destructivas que se pueden ver en algunos líderes políticos extremadamente carismáticos, extremadamente teatrales, que son suficientes para levantar una voz de alarma. Levantar una voz de alarma no significa acusar de secta a todo el que nos caiga mal, pero sí significa darnos cuenta de que hay un problema. Y ese problema no corresponde a los años 70 y a los años 80. Las grandes sectas que tuvieron grandes titulares y cometieron grandes atrocidades, como la de Rajneesh, como la de Shoko Asahara, como la familia de Manson, no son visibles, no son
no están presentes en nuestra cotidianidad, pero hay muchas pequeñas sectas, de pequeños líderes, de pequeños gurús que a 10 o a 20 seguidores les sacan dinero, sexo, admiración, casi les arrebatan la voluntad, los convierten en personas que solo viven para seguir al gran líder. Existen sectas políticas y religiosas, místicas, que podemos ver a nuestro alrededor. Y el problema no es solo que existan, el problema son sus víctimas. Alguien en los años 80 dijo que, o en los años 90, dijo que cuando se señalaba a alguien como miembro de una secta se le estaba discriminando porque se le decía que era menos que humano. No. Las víctimas de las sectas son exactamente como usted y como yo. Como dije al principio, cualquier persona en una situación emocionalmente exigente puede ser lábil a ser captada por una secta destructiva que le dé lo que emocionalmente necesita en ese momento. Eso no convierte a la persona en inhumana, no la convierte en culpable, la convierte en víctima. Y nuestra obligación como seres humanos, siempre lo he dicho, es defender a las víctimas y tratar de evitar que sigan siendo víctimas cuando se encuentran en una situación desfavorable, en una situación de sumisión, en una situación de humillación, en una situación en la cual se les está negando su dignidad. A nuestro alrededor, pues, sigue existiendo el fenómeno sectario y es nuestra responsabilidad identificarlo, levantar la voz de alarma y exigir que las autoridades, tanto responsables de lo social como responsables de la salud mental de las víctimas, entren en acción cuando hay una denuncia clara, real, sólida de una secta destructiva en funcionamiento, como sabemos ocasionalmente que las hay, pero nadie, prácticamente nadie, quiere meterse en el asunto. Casi ninguna autoridad asume responsabilidad porque finalmente son unos pocos, hacen poco ruido y están ejerciendo su libre elección o no la están ejerciendo. Son 100% libres. Los adeptos a una secta que han renunciado a pensar por las presiones y la manipulación coercitiva de un líder, yo creo que ninguno de nosotros puede entender eso como libertad. Pero podría yo estar equivocado, ¿no cree usted? Hola, este es el nuevo espacio donde vamos a empezar a hacer entrevistas, pero el rey va desnudo. Todavía faltan algunas cosas, el suelo, por ejemplo, va a estar en estos días, pero ya estamos casi listos para recibir a nuestros primeros invitados. Esto se ha logrado gracias a las personas que nos apoyan en Patreon, que quieren que el canal siga evolucionando, profundizando en los temas de ciencia, pensamiento crítico y sociedad que lo han caracterizado casi 10 años. Si usted cree que estas historias, que lo que aquí contamos merece tener su lugar en YouTube, en la red, en la percepción popular y en los medios, sea parte del Rey va desnudo apoyándonos en Patreon, porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. ¿No cree usted?